Damos ahora una mirada general al informe entregado hoy día por la autoridad sanitaria. Nos estamos acercando a los 15.000 casos confirmados de contagio en el país. Ahí está precisamente la cifra exacta. Lamentablemente ya hay 216 personas que han fallecido por COVID-19 en nuestro país. Este dato siempre es interesante y lo destacamos, que el caso de recuperados alcanzando los 8.057 supera efectivamente a los casos activos que alcanzan los 6.612. Sin embargo, una de las cifras que más llamó la atención en el reporte en esta jornada son los casos nuevos de coronavirus, llamados casos asintomáticos, 250 con PCR positivo. Para hablar de este tema y de otras cifras, vamos a tomar contacto con la doctora Jimena Aguilera, directora del Centro de Epidemiología y Políticas de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, además integrante del Consejo Asesor por COVID-19. Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo. Hola, muy buenas noches. Hoy el ministro, doctora, dijo que habían acogido 2 de los 3 criterios propuestos por el Consejo Asesor para definir los casos que hay que efectivamente notificar. Uno, la modalidad, quiero decir, que ya se emplea, es decir, los pacientes con síntomas y examen positivo de PCR. Y lo nuevo, los pacientes sin síntomas a los que se les hace el examen PCR y resulta positivo. Estos 250 casos reportados hoy. ¿Por qué esto es relevante, doctora? Mire, porque esto se enmarca en una estrategia que nosotros hemos propuesto al Ministerio de Salud de ampliar la capacidad de detección en el país de manera de ocupar toda la capacidad que se ha ampliado en estas semanas y tener un mejor conocimiento de la transmisión. Esto permite identificar los casos y aislarlos y con eso reducir el contagio. Esa es de hecho, la columna vertebral del control del brote, la detección de los casos, con su aislamiento, la búsqueda de los contactos y también la cuarentena de los contactos. Dentro de esta estrategia nosotros propusimos 2 grandes medidas para ampliar la búsqueda. Uno, mejorar la sensibilidad de la sospecha, es decir, exigir menos síntomas para que las personas le hagan el examen de PCR. Por ejemplo, hasta antes de ahora se exigía que la gente tuviera fiebre, más síntomas respiratorios, ahora se pide síntomas, fiebre o otros síntomas respiratorios, de manera que aumente el testeo. Y paralelamente se está pidiendo que se empiece a hacer en forma masiva la búsqueda sistemática de personas asintomáticas a través de pruebas de PCR en población de riesgo, como es el personal sanitario, como son los gendarmes, como el personal que atiende los hogares de ancianos. Como es una estrategia nueva que no se llevaba anteriormente y uno está detectando personas que no están enfermas, no son casos, pero que son PCR positivos y se van a manejar desde el punto de vista de salud pública como si fueran un caso, nosotros solicitamos que la casuística se separara para mantener la comparabilidad que teníamos de marzo a la fecha de los casos sintomáticos y poder seguir viendo la curva epidémica y tener un conteo separado de estos casos asintomáticos, de estas personas que son sanas pero que tienen un PCR positivo y que van a ser aisladas igual que si estuvieran con síntomas, pero que para fines de la comparabilidad y el trabajo de los epidemiólogos necesitamos que se separen en 2 casuísticas. Perfecto, entonces es correcto separarlo. ¿Cómo se va a determinar y seleccionar este grupo de personas para que el testeo sea efectivo? Usted ya algo me adelantaba de los grupos que se van a testear. Claro, nosotros estamos recomendando que efectivamente exista esta estrategia en vista que hay mucho interés por abrir actividades. Es necesario reforzar la medición de los casos de manera de detectar oportunamente si hay una vuelta, un alzamiento de los casos y tener un mejor conocimiento de la situación. Por eso nosotros focalizadamente lo planteamos hacia los puestos de trabajo que tienen más riesgo de exposición a personas, o sea, las personas que atienden, el personal sanitario, como había mencionado, de manera que en ellos puede ser por esfuerzo de las empresas o por esfuerzo del Estado se haga una búsqueda sistemática. Se ha hecho recientemente en los brotes, por ejemplo, en la cárcel se testeó una gran cantidad de gente asintomática, en los últimos brotes de los hogares de ancianos también se ha hecho y por eso apareció este nuevo número de personas asintomáticas, pero que tienen un PCR
positivos y que nosotros le pedimos al Ministerio que los consideraran como infectados, se dieran los números de manera que el que quiera sumarlos como nuevos contagiados los puede sumar, pero desde el punto de vista epidemiológico nosotros necesitamos mantener la estabilidad de la serie de casos sintomáticos que tenemos de marzo hasta la fecha. Clarísima su explicación. Han aparecido varios términos con los cuales hemos intentado familiarizarnos, ¿no? Como el aplanamiento de la curva y también, doctora, la meseta, que ha generado un poco más de consenso entre los especialistas. ¿Es objetivo, quiero preguntarle, decir que efectivamente ha habido un buen manejo de la crisis y que las cuarentenas están funcionando? Bueno, es objetivo el que efectivamente hemos tenido una dinámica de la enfermedad en la cual cada vez tenemos un aumento de casos nuevos que es más pequeño y eso es favorable. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver siempre es que la situación en el caso chileno es bien distinta en los distintos lugares, es decir, no hay una situación homogénea. El promedio que nosotros vemos que ve esa cierta estabilización en el número de casos nuevos, y que igual ahora último que aumentó el testeo ha tendido a aumentar, es el reflejo de situaciones distintas. Por ejemplo, en Magallanes el brote empezó, subió y de hecho ahora están bajando los casos nuevos. En el sector oriente de Santiago el brote partió por ahí, tuvo un ascenso en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y actualmente va hacia la baja y ahora está subiendo en las comunas del sector suroriente, surponiente, el sector poniente y norponiente de Santiago, que son los más populosos y donde hay más hacinamiento y por lo tanto de cómo se maneje el brote ahí en el fondo va a depender si efectivamente estamos en una situación más estabilizada o si vamos a seguir hacia arriba o vamos a ir idealmente hacia abajo en la ciudad de Santiago, que por su peso poblacional determina mucho la situación del brote en general. De todas maneras, en otras ciudades, por ejemplo en Chillán ya pasó una primera oleada. En Valparaíso y Viña ha sido un poco más lento, en Concepción, en San Pedro de la Paz hubo un momento en que estuvo más alto y ahora va hacia la baja. Lo que hay que entender es que esta es una situación de largo aliento, en que a pesar de que pasemos una primera ola en algunos lugares, el número de personas que se han infectado aún es baja y por lo tanto existe un amplio número de personas susceptibles para una segunda ola o una eventualmente tercera ola hasta que no tengamos una vacuna efectiva o un antiviral que permita controlar la enfermedad. Claro, lo reconocía hoy día el propio ministro, ¿no? La preocupación respecto de que la pandemia se está moviendo hacia los sectores más vulnerables, donde puede generar mayores estragos por el hacinamiento, la escasez de recursos, por la calidad de vida también y por el hacinamiento de los propios adultos mayores. Doctora, entendiendo esto entonces, que tenemos que estar alertas y atentos, ¿podemos establecer o seguir estableciendo algún momento donde se va a producir el pic y en términos prácticos qué va a significar eso para todos los ciudadanos? Bueno, la verdad es que el pic se sabe cuando empieza a bajar el número de casos y ahí uno sabe que ya pasó el pic. En realidad no se puede, uno puede predecir, a veces tiene, por ejemplo, uno sabe que las olas, por ejemplo, epidémicas de influenza duran 6 a 8 semanas. Con esta enfermedad, en general, se ha visto que la ola dura alrededor de 3 meses, pero depende mucho de las medidas que se están implementando. Entonces, finalmente el pic se sabe que pasó cuando empieza a bajar sostenidamente el número de casos y ahí vamos a ver, ya pasamos en la situación de pico. Si no, estamos siempre en la expectativa de que el virus se va moviendo hacia nuevas poblaciones, como se movió originalmente de China hacia Europa, de Europa a Estados Unidos, entrando nuevas poblaciones susceptibles dentro de Santiago, como ya expliqué, desde el sector oriente hacia el poniente, del norte hacia el sur. Y en los distintos lugares de Chile. En el norte ha sido un poco más lento, pero aún ya tenemos brotes en Antofagasta y en distintos lugares. Y en definitiva se sabe que pasó el pic cuando realmente empieza a bajar el número de casos nuevos en forma sostenida. Por lo tanto, debiésemos descartar esta proyección tan optimista, ¿no?, de la Universidad de Singapur respecto de cuándo nosotros como país podríamos superar la crisis. ¿Qué opinión tiene usted de esa proyección y cuál sería más realista? ¿Esperar, no anticiparse? O sea, esa proyección puede tener algún viso de realidad. En realidad son ejercicios que se hacen matemáticos. Hay que ver que en la realidad qué es lo que pasa efectivamente. Yo prefiero no hacer proyecciones. En las epidemias en realidad uno usa los modelos, sobre todo para analizar cuáles son las mejores alternativas de intervención, más que proyectar efectivamente cuándo va a ser el pic, sobre todo con un agente nuevo en el cual el número de reproducción es
se ha estimado, pero en realidad empieza a ser modificado por todas las medidas, por los cierres, por la distancia social. Entonces, eso hace difícil en realidad prever cuándo va a ser realmente la reducción de los casos en forma sostenida de esta primera ola. Porque además, como les decía, puede ser que bajemos y si se relaja mucho la gente, puede haber una segunda ola, porque hay suficiente gente susceptible como para que vuelva a infectarse, como pasado, por ejemplo, en el caso de Singapur, que tenían una situación muy controlada y resulta que empezó a entrar trabajadores migrantes que llegan a dormitorios y ahí le empezó algo que uno podría ver como una segunda ola muy fuerte. Y fue muy junta las dos situaciones. Mejor no Entonces, elucubrar. eso tampoco estamos libres de que ocurra. Claro, mejor no elucubrar, sí cuidarnos entre todos. Mejor ir analizando caso a caso y momento a momento. Ha sido súper interesante la conversación con usted. Muchísimas gracias, doctora Aguilera. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias, Soledad.